Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Viviendo en Fe en colaboración con la red de programas Jesús en las Naciones. Le damos gracias a todos los que nos están sintonizando, gracias al Señor porque este programa es del Señor y recuerden que usted es el invitado especial. Hoy tenemos un tema muy interesante, por favor, compartan este enlace porque va a ser de bendición y de edificación para toda familia e institución, ¿verdad, Diana? ¿Cómo estás? Hola, Alicia, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente, un placer tenerlos de nuevo aquí con nosotros. Y pues nos han tocado temas bien fuertes, Alicia, pero creo que son muy importantes. Es un tema que nos va a impactar. Sí. Nos va a impactar mucho, nos va a tocar las fibras muy de cerca y de verdad, papás, si ustedes son papás, hijos de adolescentes, papás con hijos adolescentes, no se lo pierdan de verdad. Vamos, antes de empezar con el tema, Alicia, vamos rapidito a un corte musical. Adelante. Existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti
para nosotros tener a un invitado muy especial que tenemos el placer de conocerlo y de saber que el tema que ahora nos trae es muy, muy importante y es muy necesario platicarlo. Él es el licenciado Alonso Rojo. Bienvenido, amigo, gran amigo, licenciado. Es un placer tenerte aquí en el programa. Gracias por la invitación. Nos traes un tema bien importante, ¿verdad? Ya saben que es un privilegio para mí, un honor ser invitado de este programa y de otros que me han hecho el honor de invitarme para hablar de este tipo de situaciones que ahorita en este momento pues son imperantes, ¿verdad? Y una de las cosas que pues estamos viendo ahorita pues es la inhabilitación de los jóvenes para el manejo de sus emociones, ¿verdad? Y cómo manifestarlas, cómo generarlas, inclusive cómo expresarlas. Muchas veces nos inhabilitamos nosotros como papás también el comprender y entender qué es un adolescente, ¿verdad? Y qué características tiene y dentro de su ambiente cómo se va desenvolviendo con sus mismos pares, ¿verdad? En su edad, inclusive lo que piensan los jóvenes, ¿verdad? Sí, licenciado, es cierto lo que comentas. Yo creo que en ocasiones muchos adultos cometemos el gran error de minimizar los problemas o ciertas conductas del adolescente. A veces puede presentarse con un dolor estomacal, con dolores de cabeza y pues nomás decimos, bueno, ya tranquilo, pero está a lo mejor sintiendo un estrés a causa de, o nos cuentan un problema y para nosotros es a lo mejor lo minimizamos y ellos están viviendo ahorita el problema al 100%. Así es, y hay que primero identificar pues qué es ser un adolescente, en qué etapa está situado, ¿verdad? No es un niño, ni es un adulto. Está desprendiéndose de muchas cosas, inclusive del papá de los papás de su infancia, del cuerpo de su infancia, del cariño de sus padres en su infancia, ¿verdad? Comentan ellos, yo que trabajo con jóvenes, comentan ellos que es que mi papá ya no me trata como antes, mi papá ya no es tan cariñoso como antes, ¿verdad? Entonces hay esas pérdidas, esos duelos en la adolescencia que tienen que ir sanando y hasta cierto punto es normal encontrarse en esa tristeza aparente, ¿verdad? Porque es un proceso de pérdidas, cambia su cuerpo, cambia su mentalidad, sus gustos, sus deseos. Entonces, una parte muy importante que decías tú, Alicia, es el validar los sentimientos y los pensamientos de los jóvenes. Nada es necio, ninguna pregunta es necia cuando los jóvenes quieren preguntar situaciones o que inclusive no se les permite preguntar porque para nosotros los adultos, pues los jóvenes no tienen nada que aportar. Y la verdad, pues eso va generando depresión. Licenciado, pasa también que cuando nosotros como papás, que dejamos de ver a nuestros chiquitos, que ya no los vemos chiquitos, que ya los vemos un poco hasta más altos que uno, nos saltamos como papá esta etapa de adolescencia y los vemos como jóvenes, ya los vemos como adultos. Antes de contestar, aproximadamente, licenciado, ¿qué edad es cuando empieza la adolescencia? Pues la adolescencia se empieza a manifestar en las niñas a partir de los 11 años, inclusive hay niñas que están en la preadolescencia a partir de los 9, sí, de los 9 años, inclusive hay preadolescentes que ya tienen su periodo a los 9 años, entonces se les exige que piensen más maduramente pues a los 9 años porque pues se supone que ya están en un desarrollo. Y los adolescentes hombres entran en una preadolescencia a los 13, 12 años, ¿sí? Donde hay una distorsión en su imagen, porque les crece su nariz, sus manos, su cara, sus pies de una manera distorsionada para ellos, ¿verdad?
me veo más grande, no me gusta mi nariz, no me gustan mis dientes. O sea, aparte también viene esa cuestión de la estética, ¿no? De parecer más grandes, maquillarse, arreglarse las chicas el cabello. Incluso tiene que ver mucho con el contexto cultural. La cultura hispana pues trata mucho de adelantarse a esas etapas, o como que hay un desarrollo más rápido. Entonces hay jóvenes, adolescentes a los 13, 14 años que ya se maquillan, se ponen pestañas, su cabello, tratan de aparentar más edad, inclusive su desarrollo físico es más grande o es más avanzado que inclusive en las latinas, ¿sí? Hablando originalmente, porque hay una confusión. La mujer latina es toda aquella mujer de España, Francia, europea, ¿verdad? Ellas son las latinas. Y las de América, pues son las hispanas, ¿sí? Que es una total diferencia. Cuando nos referimos a una mujer latina, relacionamos una mujer de Centroamérica, cubana, mexicana, y no. O sea, una mujer latina es una mujer europea, ¿sí? Derivada del latín, ¿sí? Entonces, su desarrollo también tiene que ver mucho con la zona geográfica. Donde hay climas más tropicales, la mujer se desarrolla más rápido y el hombre. Entonces, ¿cómo le exigimos a un joven de 14 años que tiene una estatura de un adulto, que se comporte y que piense como un adulto? Es que tienes que reaccionar de esta forma, tienes que actuar de esta forma, porque así reaccionan los adultos, pero él no es un adulto, ¿sí? No les damos la oportunidad de equivocarse. No les damos la oportunidad de opinar o expresar lo que ellos piensan, trabajando lo que es la asertividad, ¿verdad? Que es muy importante enseñarle a nuestros jóvenes a expresar lo que piensan, lo que sienten y todo lo que sucede, porque muchos traen una historia de violencia, de abuso en su propia casa, con su propia familia, y de ahí pues empiezan a originarse muchas situaciones que recaen en lo que es el suicidio, ¿sí? Como una medida para resolver una situación. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Adelante. Bueno, primeramente definamos lo que es el suicidio para un adolescente, para un adulto, inclusive para un niño. El suicidio es una forma de resolver una situación que nos está causando un problema. En una ocasión un niño consumió pastillas y cuando le pregunta el médico por qué lo hizo, pues primeramente el niño le dice, no estoy muerto. ¿Por qué querías estar muerto? Bueno, pues es que es la forma que tengo para ver a mi mamá. Su mamá había fallecido y el niño lo único que quería era ver a su mamá. Entonces, cuando le preguntan a la familia, ¿cómo puedo estar yo con mi mamá o dónde está mi mamá? Pues le dicen, pues es que se murió y está en el cielo. Entonces dice, pues tengo que morir para ver a mi mamá. Entonces consume pastillas y pues claro que la familia reacciona y pues lo llevan al hospital. Entonces vemos que el pequeño lo único que quería era estar con su mamá. Entonces el camino pues es la muerte, ¿sí? Nosotros como adultos vemos la muerte de otra manera porque traemos un esquema mental, ¿verdad? Sufrimos el solo pensar en morir. Pero nosotros que somos creyentes sabemos, pues, que la muerte es un proceso inclusive de vida, porque tenemos que pasar por esa etapa y todos lo vamos a pasar, ¿verdad? Pero es difícil por diferentes situaciones aceptar lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces, en los adolescentes, la situación del suicidio impera de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, ya están relacionados con las adicciones o el consumo de sustancias tóxicas como el
tabaco, el alcohol, marihuana y otras sustancias. Entonces, eso también perjudica, favoreciendo la situación de su estado emocional. ¿Por qué? Porque pues en esa etapa pues hay muchas cuestiones emocionales que todavía no las maneja o todavía no las empieza a trabajar el adolescente. Entonces empieza a muy joven edad a consumir drogas y esto ocasiona una depresión orgánica, porque sabemos que el alcohol y otras drogas pues originan una depresión orgánica. Entonces no es que nos relajen, ¿verdad? Sino que ocasionan una depresión orgánica. Entonces empiezan a presentar esos estados de depresión que van enrolando al adolescente pues a querer evadir una situación por el uso y consumo de drogas. Sí, por ejemplo, tuvimos el caso de un joven adolescente consumiendo marihuana desde muy joven. Entonces, el motivo por el cual nosotros buscamos el encontrar esa razón de por qué lo hacen los jóvenes el consumir sustancias, pues es un parteaguas, porque lo que nos interesa a nosotros como expertos en salud, pues es saber cuál es el motivo, porque el problema no son las adicciones, sino el motivo por el cual estos jóvenes y adultos llegan en un momento dado a probar y hacerse usuarios consuetudinarios de drogas o alcohol, ¿verdad? Que en nuestro contexto cultural, pues lo vemos como normal. Entonces, ahí viene otra palabra que hay que saber su significado, ¿verdad? Normal es algo que se ve con normalidad. Común es algo que se practica comúnmente, pero que no necesariamente es normal. Por ejemplo, en muchas familias es común que se consuma el alcohol, ¿verdad? Y esas familias lo ven como algo normal, pero es algo común, ¿sí? Entonces, imagínense en esa familia con violencia, porque el alcohol y las drogas provocan violencia en la familia, provocan estrés en los adolescentes, porque al fin de cuentas, si no hay una buena estrategia de capacitación en los padres, en escuela para padres o en saber cómo ser padres, pues los jóvenes van a asumir responsabilidades a corta edad, el hacerse responsables de papá o de mamá o de manejar los problemas, como lo maneja la terapia familiar. Sí, que hay problemas de papás y hay problemas de pareja. Y muchas ocasiones la pareja empieza a involucrar a los hijos en problemas de pareja y no necesariamente de familia. Los hacemos que escalen hasta el nivel de pareja y que empiecen a formar alianzas. Entonces ahí es donde los adolescentes se empoderan y empiezan a consumir sustancias como una forma de evadir. Entonces agrégale la violencia familiar, que es una de las características que presentan los adolescentes y los adultos en la cuestión de suicidio, ¿sí? Agregando la depresión, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos saber que un adolescente puede estar presentando depresión? ¿Qué síntomas podemos ver nosotros? Porque cuando entrevisté a esa mamá, me dijo, pues él sonreía, él comía, él siempre estaba contento. Entonces puede ser una aparente felicidad, como una forma de enmascarar un problema, ¿verdad? Entonces, él ya tenía tiempo consumiendo marihuana, lo que acentúa la depresión, agregándole la violencia en la familia, agregándole la falta de comunicación por el padre con los hijos, no hay autoridad, no hay un sustento. ¿Quién le va a enseñar al hijo a ser responsable, a obedecer, puesto que no hay un papá que sostenga a la estructura de ese hijo, ¿verdad? Porque ¿quién le enseña a ese hijo a ser varón y a cómo hacerse responsable de sus emociones? Si el mismo papá pues se va de su realidad y se lo deja la responsabilidad pues a la madre, la cual pues constantemente tiene que trabajar
y estar fuera de casa. Entonces hay un descuido en los adolescentes, ¿sí? La confusión, ahorita hay mucha confusión en lo que son las redes sociales, lo que es la información en las redes, en todo lo que es internet, por las cuestiones de identidad de género. También esto puede ocasionar una falta de identidad. ¿Quién soy? No soy un niño, no soy un adulto. El adolescente no opina, el adolescente no sabe nada. Entonces, ¿cómo es posible que el adolescente pueda defenderse si probablemente en casa no se le deja opinar o siempre se le está juzgando en cuanto a sus decisiones? Entonces, imagínate un hijo que no se le respeta sus decisiones. Claro está que con la debida consecuencia, ¿verdad? Cuando hablamos de límites, estamos hablando de dejar que los adolescentes tomen decisiones, pero con las consecuencias. Y esa es una pregunta, que si usted puede decir que la falta de alguno de los padres en la vida de estos hijos crea esa problemática, crea este problema. Esta situación, pues es una pregunta de Ana, ¿verdad? Bueno, Ana, cuando nosotros trabajamos con las familias, nos enfocamos mucho en la estructura familiar. En muchas ocasiones el padre no está, no es presente, ¿sí? Entonces, cuando hay un papá y una mamá, pues hay un equipo de trabajo, hay un equipo. Entonces, cuando hay un solo padre, ya sea el papá o la mamá, ¿qué es lo que pasa? Pues no podemos abarcar muchas cosas. O trabajamos o cuidamos al hijo, o quién está cuidando al hijo en casa, ¿verdad? ¿Qué está viendo en internet? Entonces, por eso está el diseño de la familia. El papá, la mamá. Me preguntaba una abuela de familia, ¿por qué los abuelos no pueden educar a los nietos? Pues porque son abuelos, ¿sí? Simple y sencillamente. Entonces el papá es papá, el tío es tío, el abuelo es abuelo. Entonces no podemos estar imitando las estructuras, no podemos utilizar una persona para que funja por la autoridad de papá, o una persona que imite la autoridad de mamá, ¿sí? Generalmente, ¿qué pasa? Los jóvenes a muy corta edad deciden formar una familia, pero como a esa corta edad el adolescente está buscando aceptación, ¿sí? Y no hay papás que le enseñen a esos hijos lo que es el amor de realmente, ¿verdad? ¿Sí? Al no haber papá, pues esa hija, ¿qué es lo que está buscando? Pues está buscando el amor de papá, ¿verdad? Entonces, bien lo puede encontrar con un amigo, ¿sí? O con un conocido, y por ende, pues la jovencita puede engancharse, ¿verdad? Creyendo que ese es el verdadero amor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autoridad, Ana, estamos hablando de que el papá y la mamá son autoridad, ¿sí? Entonces, ellos son las autoridades principales de los adolescentes, pero si no está el papá, pues ¿quién va a ser la autoridad? ¿Quién va a ser la autoridad? Pues la abuela dice, pues pobrecito, no tiene papá, y yo lo voy a estar regañando. Pues no, entonces ahí compensamos, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo como víctima, y mucho adolescente que crece con este estigma de la violencia y del victimizarse, es que yo no tengo papá, me abandonaron, me dejaron. Inclusive es válido para ellos decir eso, pero ya cuando nosotros trabajamos en el contexto, pues nos damos cuenta que no fueron abandonados, fueron dejados con los abuelos, que eran en ese momento los que iban a hacerse responsables de esos niños, pero esos niños necesitan a su papá y a su mamá, no a sus abuelos. Entonces, aunque tengan a los abuelos, siempre va a haber esa carencia que solo papá y mamá pueden dar, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos con lo que es la estructura de la familia.
un hijo que se siente amado por papá, que convive con su papá, que convive con la mamá, que la mamá está en sus primeros años en casa, conviviendo con los hijos, pues esos niños crecen con una estructura. Entonces, esa estructura les va a servir para en esa etapa de adolescente, el joven sepa cómo debe de ser un papá o cómo debe de ser una mamá. Me decía en una ocasión mi hija, porque yo trato de comprarle sus flores en su cumpleaños o en la graduación o cosas así. Y un día me dice, fíjate que un muchacho quiso que le diera un beso en la escuela, en el Cobach. Digo, ¿cómo que quiso que le diera? Sí, dijo, es que me regaló una flor. Y dijo, ¿que no me vas a dar un beso? Y le dijo ella, no, ¿por qué te tengo que dar un beso? Entonces yo preguntándole para ver su reacción, le dije, ¿pero por qué no le diste un beso? Ah, dijo, tú siempre me regalas flores y no me pides nada a cambio. Entonces ella se está fijando cómo debe de ser ese amor de papá. O inclusive yo la abrazo, yo soy muy cariñoso con mis hijos. Y el contacto físico es muy importante porque me comenta mi hija, dice, no me gustó cómo me abrazó papá. ¿Pero por qué no te gustó? ¿Qué te dijo? Dijo, es que no sentí el abrazo como los tuyos de amor. Sentí que me apretó mucho y muy diferente. O sea, ella inmediatamente ya tiene grabado en su mente, en su actitud, cómo debe de ser una muestra de cariño, ¿sí? Cómo se le debe de hablar, cómo se le debe de actuar. Aún así, pues hay decisiones que los jóvenes toman, ¿verdad? Y nosotros tenemos que respetar esas decisiones con sus debidas consecuencias. No respetan los acuerdos, pues va a haber una situación resultante de esa conducta, ¿verdad? Los jóvenes ahorita en esta etapa, como están consumiendo drogas o alcohol, ¿qué es lo que dicen? Bueno, es que nadie me entiende, nadie me comprende. Estamos hablando de emociones, ¿verdad? ¿Sí? Y las emociones, les digo yo a los jóvenes, ¿cuáles son naturales? ¿Sí? Porque es importante que tú percibas las emociones, las comprendas, las manejes, las utilices, porque eso forma parte de tu inteligencia emocional. Es importante que el adolescente sepa cómo manejar sus emociones y cómo empezar a generarlas de acuerdo a lo que él está viviendo y de respetar y respetarse como adolescente, ¿sí? Cuando nosotros platicamos con los adolescentes, primeramente les enseñamos que una emoción es natural y que no hay emociones malas o emociones buenas, que la tristeza es parte de un comportamiento natural en el adolescente, porque en la etapa de pérdidas, porque el niño empieza a crecer y empieza a perder ciertas características o ciertas ventajas, porque era un pequeño, ahora empieza a ver esas pérdidas y las maneja con duelos, ¿verdad? Es un duelo el que está viviendo. Perdí al papá de mi infancia, ¿sí? Oye, papá, es que ya no me cargas como antes. No, hijo, pues es que ya pesas, quién sabe que ya estás de mi tamaño, que no te puedo cargar. Papá, es que ahora me regañas porque no hago la tarea. Pues claro, porque ya eres un adolescente. Es que ahora me pides que haga esto. Sí, porque ya creciste y ahora tienes estas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos consciente a los adolescentes que es normal y natural y le validamos sus emociones, que son enojo, que son tristeza, que es felicidad, que es placer inclusive, porque queremos tapar esa parte que, bueno, voy a hablar de forma espiritual, pero Dios nos dio esas características. Entonces, es malo sentir esto, es malo sentir lo otro, es malo sentir satisfacción cuando alguien te abraza, cuando alguien te elogia, sí, es malo. Entonces, vemos que esos jóvenes entonces reprimen sus emociones y vemos a esos adolescentes
¿sí? Que buscan por fuera lo que no tienen en casa, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que yo le hago a los jóvenes? ¿Por qué te gusta andar con estas personas? Es que no me juzgan, no me critican, ¿sí? Entonces, los jóvenes, ¿qué es lo que están buscando? No juicio, no crítica, ¿sí? No padres autoritarios, ¿sí? Un padre autoritario da muchas reglas y da poco amor. Un padre democrático da reglas y da amor, pone límites. Un padre permisivo, ¿qué hace? Pues da mucho amor y poco cuidado, pocas reglas. Un padre omiso da poco amor y pocas reglas. ¿Sí? Es el clásico adolescente que anda en la calle a todas horas, ¿sí? Los papás no tienen orden, no saben a qué hora llegan, no saben cuáles son sus amistades, desconocen totalmente lo que es el joven. Entonces, ¿cómo nos gustaría ser nosotros como padres? Pues yo creo que un padre democrático que respeta las decisiones del adolescente, pero también pone límites. Ándale, es lo que te iba a decir, licenciado, que nos dieras un tips, consejos, papás, cómo debemos actuar con nuestros adolescentes, papá, mamá, o cuando ya vemos algún foco de alerta, ¿qué debemos hacer? Bueno, primeramente vemos focos de alerta, pero ¿cuáles serían los focos de alerta, por ejemplo? El adolescente se retrae en casa, en su cuarto, no quiere salir. El adolescente no se quiere bañar, no se quiere cortar el cabello, ¿sí? Empieza a comer pura comida chatarra, basura, ¿sí? Empieza a ver programas de televisión violentas, empezamos a ver rasgos de violencia en los jóvenes, empezamos a ver tristeza, cambios de humor, irritabilidad, que dices tú, es normal que un joven se siente enojado, sí, pero cuando es en un diario vivir, ya estamos hablando que por más de 2 semanas el joven presenta ciertas conductas, por ejemplo, mucha tristeza, no quiere salir del cuarto, no come adecuadamente, se aísla, no tanto que le gusta estar mucho en su cuarto, sino que se aísla, no quiere entrar en lo que es el entorno familiar o social, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta que los programas que ve o los comentarios, inclusive hasta los cuadernos, vemos que escriben cartas, que escriben ya no quiero vivir en esta vida o la vida no vale nada. Entonces hay muchos rasgos que nos podemos dar cuenta. El adolescente empieza a adelgazar o empieza a engordar, ¿sí? Empieza a comer escondidas o deja de comer porque está presentando ansiedad, ¿verdad? Entonces esa ansiedad empieza a generarle esa depresión, ¿sí? O esa depresión empieza a generarle ansiedad. Por eso es importante buscar ayuda profesional, porque los papás nos damos cuenta siempre cuando hay cambios, siempre hay cambios donde los hijos empiezan a mostrar ciertas comportamientos o ciertas pautas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar ayuda. ¿Qué estaremos haciendo nosotros como papás? ¿Verdad? Buscar información, qué necesitas, inclusive hasta nosotros como personas profesionales. Yo soy psicólogo, tengo 26 años en adicciones. Entonces, yo muy preocupado con mi hijo, le decía, cuida tu termo en la escuela, cuida tu termo porque hay gente que ya usa drogas. Y luego me dijo, ¿por qué, papá? Pues mi hijo tiene autismo. Entonces le dije, porque le pueden echar sustancias tóxicas. Ah, dijo, droga. Dijo, en la escuela ya me ofrecieron. Dijo, porque ya fuman, toman y toman droga y todo. Entonces dije, se me adelantó. Ese otro joven se me adelantó con mi hijo, porque pues yo a mi hijo lo veo pequeño, o lo veía pequeño, ¿verdad? Porque es un adulto grande, ¿sí? Con 18 años, pero en su diario vivir es un adolescente de 10 años, un preadolescente.
Entonces, cuando yo le hago indicaciones que no es bueno tomar alcohol y drogas, pues él me dice que ya le ofrecieron. ¿Por qué? Pues sus compañeros ya las usan. Entonces, pues yo me dirijo completamente, yo como psicólogo, pues trato de hablarle, pero él me dice, pues es que tú eres psicólogo y como tú crees que eres psicólogo, sabes todo. Entonces, pues yo lo tuve que llevar con su neuróloga y él les puso su situación a la neuróloga. Entonces, hay lugares donde yo no me puedo meter, pero sí puedo participar en buscar la ayuda, ¿verdad? Sí, porque pues no somos, se dice que no somos profetas en nuestra tierra. Entonces tenemos que buscar ayuda profesional. ¿Usted a mí qué me va a decir si yo soy psicólogo y mis hijos están bien? Mentira, ¿sí? Mentira, tenemos que buscar ayuda con otras personas que puedan ellos confiar, ¿verdad? Igual mi hija que tiene 19 años, pues la sometí a un tratamiento psicológico. Y digo la sometí porque le dije, es necesario que tomes terapia. Entonces, pues acudió a terapia y ahí ella se dio cuenta en algunas cosas donde pues estaba ejerciendo cierta autoridad con su hermano menor, ¿sí? Entonces, muchas situaciones se pueden prestar en familia, por eso es importante que nosotros nos demos cuenta qué tipo de emociones son saludables o agradables y cuáles son las emociones donde estamos hablando ya no de una emoción, sino de un sentimiento, que es las otras dos palabras que tenemos que distinguir la diferencia. Emoción es natural y normal, pero ya un sentimiento es algo que perdura por mucho tiempo. El sentimiento, la emoción es espontánea, te da alegría, tristeza, sorpresa, pero ya el sentimiento es algo que perdura con el paso del tiempo, y que inclusive hay gente que carga un sentimiento de odio, de resentimiento, de ahí viene la palabra resentimiento, resentir, tener odio, coraje por una persona ya por mucho tiempo. Entonces, muchas de las cosas que nuestros jóvenes están viviendo actualmente y que siempre se ha vivido, nomás que antes se tapaba más las cosas, pero ahorita con el trabajo de la mamá, de la mujer que sale a trabajar, no significa que ocurra en todos los casos, pero es muy común que la familia cuide a ese niño o esa niña. Entonces el 90% de los abusos sexuales se llevan en la familia, en el núcleo familiar. Entonces también eso provoca que el adolescente cuando crece dice, mi mamá no me defendió, mi papá no me cuidó, no me defendió, o dónde estaba mi papá, ¿verdad? Pues mi papá se fue de la casa y nunca hizo nada. O como me decía un adolescente que atendí, por cuestiones de conducta, de violencia o de agresión, pues lo mandan a terapia los de la escuela, y pues ya estando ahí en terapia, pues nos dimos cuenta que el pequeño había sufrido abuso sexual y violación. Y ahí mismo en la sesión me dijo, es que mi mamá no me defendió, ¿sí? Y fue un momento de mucha catarsis para el joven, de mucho coraje, resentimiento con la mamá. Entonces la mamá no quería denunciar, ¿sí? Entonces un preadolescente o un adolescente de 11 años, pues ¿qué va a pasar cuando tenga 14, 15 años? Si su mamá no lo defendió y su papá no está. Bueno, pues va a juntarse con adolescentes que le enseñen a consumir. Entonces, ¿cuál es el motivo de ese joven de consumir? Pues sentirse en compañía, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros en una etapa de adolescencia, porque es un trabajo personal que hacemos, no vivimos soledad, no vivimos rechazo? ¿Sí? Creo yo que en todo el mundo todos hemos sufrido rechazos en un determinado momento de nuestra vida, y eso lo tenemos que trabajar. Ahora, como adultos, probablemente nos podemos defender porque ya tenemos estrategias o habilidades, pero en un adolescente que no tiene esas estrategias o esas habilidades, ¿qué va a hacer? Tenemos que empezar a trabajar con ellos, como dice Yal Ruiz, o sea, orar por nuestros jóvenes, preguntarles cómo se sienten, por qué no se sienten bien, qué está pasando, qué es lo que quieren, trabajar la asertividad con ellos, el saber expresarse, el saber decir
¿cómo se dice? Gestionar sus emociones, ¿verdad? Me siento mal, no me gusta, como, como por ejemplo en una ocasión que le dije a mi hija de 16 años, de 15 años, perdón, ¿por qué ya no te pones tus sudaderas? Dice, no, no me gustan, y las tiré. Digo, ¿pero por qué las tiraste? Porque no me gustan, papá, y empezó a llorar. Y dije, esto no es normal, ¿verdad? Digo, ¿pero por qué las tiraste? Dijo, lo que pasa es que hay un maestro que siempre me está diciendo por el nombre de la sudadera. Entonces, generalmente los nombres de las sudaderas, pues, ¿dónde están? En la zona del busto, ¿verdad? Entonces, lo que el maestro estaba haciendo era acosar a mi hija, pero ella se sentía incómoda, pero no sabía por qué. Y ella decía, es que me dice por el nombre de las sudaderas. Entonces ella con 15 años, 14, con un cuerpo de señorita de 19, 20 años, por así decirlo, porque pues está muy alta y muy desarrollada, pues empezó a sentirse incómoda, empezó a andar jorobada, encorvada y con mucho enojo, la abrazaba y se enojaba. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues que ese maestro estaba utilizando su poder para violentarla. Entonces, muchos papás le decimos a los hijos, no pasa nada. Sí, yo prefiero decirle a mis hijos, sí pasa y vamos a buscar cómo ayudarte. Entonces nos dirigimos a la escuela, al igual mi hijo nos dirigimos a la Comisión de Derechos Humanos. O sea, es apoyar a los hijos para que ellos se sientan defendidos. ¿Por quién? Por su papá y su mamá. Entonces yo trabajo en consulta siempre con esos padres y con esos adolescentes, y el común denominador es que los jóvenes no se sienten escuchados, protegidos, amados inclusive por sus padres. Así es. Entonces nos recomiendas 100% estar en ayuda, con ayuda profesional a todos los padres, ya sea en conjunto, en equipo, que sería lo mejor, o ya sea la madre o el padre en conjunto, trabajando en conjunto con una ayuda profesional. Pues somos equipo. Entonces, en todos los equipos, lo que no ve el papá, lo ve la mamá. Y trabajamos en equipo. Entonces, por eso es tan importante las familias, ¿verdad? Por eso es tan importante que esté el papá, que esté la mamá, porque son los que proveen seguridad, ¿sí? Pero si nosotros se divide la familia, pues ¿quién le va a dar ese orden a los hijos? Así Sí. es. Ahorita comentaste algo que se me quedó muy grabado, porque es cierto, a veces nosotros no tenemos, pasamos por muchas situaciones en nuestra vida que no podemos controlar y que ya pasaron, ¿verdad? Y fueron inevitables, pero es nuestra responsabilidad, nuestro presente, no buscar una solución y sanar aquellas heridas que pudieron haber causado nuestra infancia, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Sí, tiene que ver mucho la historia de vida, ¿verdad? Porque sí. lo que nosotros vivimos lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Y decimos, bueno, yo no soy tan malo porque yo le di estudio a mis hijos, a mí no me los dieron. Pero eso no significa que yo esté haciendo lo adecuado con mis hijos. Claro que es un aprendizaje, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que cada quien tiene. Por cultura, si el papá consumía alcohol, pues lo poco o lo mucho que le daba a sus hijos, pues ellos van a tener que crecer de alguna u otra manera y van a tener que trabajar y entender que el papá tenía una enfermedad, pero que no podemos estar enganchados todo el tiempo, toda la vida, solo y únicamente porque nuestro padre no fue lo suficiente responsable con nosotros, ¿verdad? Porque él mismo estaba viviendo una enfermedad, o la mamá
tolerando, soportando la sumisión, porque así le enseñaron que tenía que cargar con esa responsabilidad de un esposo, de un marido irresponsable y con una enfermedad llamada alcoholismo, que antes no se veía como una enfermedad. Actualmente la Organización Mundial de la Salud nos lo marca como una enfermedad crónica degenerativa causada por cuestiones culturales, por cuestiones de violencia, por cuestiones de cultura, y que es necesario atenderla como cualquier otro tipo de enfermedad, como la diabetes, como el VIH, como el cáncer, sí, que son enfermedades. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos los rasgos de una persona, o en este caso de un adolescente, que puede estar padeciendo suicidio. Hay enfermedades concomitantes o que se les llama que se asocian para que se pueda desarrollar ese factor de suicidio. Puede ser un trastorno bipolar, puede ser un trastorno límite de personalidad, depresión, consumo de drogas o alcohol, trastornos de estrés postraumáticos, esquizofrenia, historial de abuso sexual físico y emocional, cuestiones de vida estresantes donde la violencia impera en esas familias, como problemas serios a nivel financiero, cuestiones económicas o en las relaciones interpersonales, o los diagnósticos que nosotros atendemos cuando se nos refiere a un paciente, pues de una enfermedad terminal. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que les parece imposible resolver, tal cual es así, y que les es imposible de manejar. Entonces, es una forma de resolver un problema o de evadirlo, y por eso muchos de las personas que cometen el intento de suicidio están buscando el alivio por sentirse avergonzados, culpables, o ser una carga para los demás, sentirse como víctimas, o tener sentimientos de rechazo, de pérdida, soledad. Entonces, estos comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hecho que la persona ve como agobiante. Sí, es que ¿cómo le voy a hacer para pagar los gastos? ¿Cómo le voy a hacer si mi marido me deja? ¿Cómo le voy a hacer si apenas tengo con qué vivir? ¿Qué voy a hacer si mi marido me deja? Me dijo una paciente. Digo, pues ahorita, ¿qué está haciendo? Dice, pues ahorita lo que estoy haciendo pues es yo trabajo, mantengo a mis 5 hijos, pago la renta, la luz, el agua, hasta inclusive le doy para que él compre vino. Entonces es tan evidente que ella puede vivir sin él, ¿verdad? Pero la violencia la ha envuelto y le ha hecho crecer o creer que ella no puede hacer las cosas por sí misma. Entonces es tan claro que ella puede vivir sin él, ¿verdad? Pero la violencia la ha estado enrolando. Entonces vamos a hablar de los jóvenes. Sí, ese joven que ve esa situación de familia, pues empieza a tener un resentimiento con el padre y empieza a tener un resentimiento también con la madre, aunque la madre sea víctima, que no la debemos de tratar como víctima, porque al fin de cuentas ella toma decisiones, pero no tiene estrategias para tomar esas decisiones, ¿verdad? Y esto no es cuestión cultural, ¿eh? Puede ser ni académico, puede ser una mujer sumamente preparada que sigue viviendo violencia, pero ¿cómo? Si ella trabaja, es doctora, es médico, es psiquiatra, es psicóloga, ¿cómo es que permite la violencia? Bueno, porque la persona que es violenta la ha violentado tanto que le ha hecho creer que sin él no puede vivir. Entonces necesitamos rescatar las estrategias de ella para que pueda trabajar en su situación, ¿verdad? Es que, oiga, usted me puede recomendar que lo deje. Yo no le puedo recomendar que lo deje porque yo le puedo decir que lo deje, y si usted no quiere dejarlo,
o yo no le voy a dar lo que su marido le está dando. Entonces, se fijan el elemento no tomar la responsabilidad de mi vida y dejo que los demás la tomen. ¿Qué hago? Dígame, ¿lo dejo o no lo dejo? Pues al final de cuentas usted es la que tiene que paliar la situación, ¿verdad? Sí, entonces el trabajo de nosotros pues es desarrollar una estrategia que le permita a ella empezar a utilizar sus propias habilidades y no tratarla como víctima, porque al final de cuentas pues eso es violentarla doblemente, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que conlleva en decisiones, en manejo del adolescente, en información, en conocer qué es la enfermedad, porque puede ser una enfermedad crónica, degenerativa, la depresión, que nos lleve a un suicidio, o como lo dijimos ahorita, que hay enfermedades relacionadas con una cuestión mental que no le permita al adolescente salir adelante, y que es necesario que intervenga lo que es un equipo multidisciplinario, médico, lo que es el psiquiatra, lo que es la cuestión emocional, que los psicólogos trabajamos o los terapeutas, y no dejar a un lado la cuestión espiritual, y no hablo de religión, sino como un sistema de valor, ¿verdad? Porque nosotros somos tridimensionales, somos seres espirituales, seres pensantes, emocionales y seres orgánicos, ¿sí? Entonces la confianza, el valor, pues va dentro de lo que es la espiritualidad, ¿verdad? La creencia, la conciencia, la intuición, eso que dicen las mamás, es que yo tengo la intuición de que algo está pasando. Bueno, es esa conexión de que somos seres espirituales, ¿sí? Entonces no podemos dejarlo a un lado. Les digo yo a los padres de familia, creas o no creas, somos seres espirituales, somos tridimensionales, somos 3 en 1 y tenemos que trabajar todas esas áreas. No puedo recetarte un medicamento, primeramente yo no lo receto, pero dejarlo ahí, ¿no? Porque el 80% del funcionamiento del medicamento tiene que ver con la cuestión emocional, el 20% es la pastilla. Sí, claro, porque hay un desorden orgánico, ¿sí? Si esa persona consume alcohol o consume drogas, hay un desorden orgánico y lo tenemos que tratar así. Una persona o un adolescente que está intentando, planeando, ideando o inclusive ya lo intentó, el suicidarse, tenemos que ver cómo anda orgánicamente hablando. Puede ser inclusive una cuestión de desorden hormonal, ¿verdad? Sí, le decía yo a una paciente, doctora, se murió su perro y claro, pues le dolía, ¿verdad? Me dice, es que siento extraño porque me duele más de lo debido. Digo, pues te recomiendo un perfil hormonal. Dijo, ¿pero qué tiene que ver? Le digo, pues las hormonas tienen que ver con todas las emociones. Se hizo el perfil hormonal. En cuanto le empezaron a dar estrógenos, mejoró. No se le quitó la tristeza, pero al menos ya se levantaba y se bañaba, comía, iba a su trabajo, hacía sus actividades diarias. No le borramos a su abuela o a su perro que fallecieron, pero atendimos una situación orgánica que el médico es el que la atendió en este caso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta acerca de cómo empezamos a trabajar con los adolescentes. Creo que en general vemos que puede desarrollarse por una cuestión emocional, violencia, puede originarse por una cuestión de una enfermedad, esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno borderline, etcétera, que lo va a determinar el psiquiatra o el psicólogo, pero también tenemos que ver con lo emocional, ¿verdad? Cómo es el entorno familiar y la dinámica familiar. Muy bien, para ir cerrando, licenciado. Para ir cerrando, bueno, pues yo creo que la clave de esto es tener la información en mano y si no sabemos qué hacer, pues buscar gente profesional, porque esto no es cuestión de necedad, no es cuestión de tontería, decían los abuelos de antes, esa es una tontería, pero no, nos damos cuenta que efectivamente es un problema grave de salud física, mental y espiritual, y que es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?
Entonces, no quedarnos en el camino esperando que se solucione la situación, porque por mi experiencia he recibido adultos que se quedaron atorados en esa etapa de la adolescencia por cuestiones de abuso, por cuestiones de violencia, de rechazo, de falta de valía, de que no se les reconoce como seres pensantes, ¿sí? Tú no tienes que opinar nada, se hace lo que yo digo y así, y así, y así, y así no funciona, ¿verdad? Porque somos seres pensantes. Claro que de acuerdo a la edad, ¿verdad?, en la que se vive el adolescente. Yo le digo a mi hijo, recoge tu cuarto, y él con toda la autoridad me dice, no quiero. Entonces le digo, bueno, va a haber una consecuencia. Y me dice, ¿cuál consecuencia? Digo, pues olvídate tu vaso de elote el sábado. Sí, porque para él es muy importante su vaso de elote, ¿verdad? Entonces le digo, no hay elote. Y parece ser una tontería, pero el sábado me dice, ¿me vas a comprar mi elote? Le digo, no, porque es una consecuencia de que no quisiste alzar tu cuarto. Pero es que tú eres mi papá y debes de comprármelo. Sí, le digo, debo de comprártelo, pero no quiero porque tú no resolviste la situación que se te pidió. Entonces no tengo por qué ofenderlo, insultarlo, golpearlo con una opinión que él da, pero sí le puedo enseñar que hay una consecuencia, ¿verdad? Si no hace lo que se le pide, bueno, también nosotros estamos condicionados a no responderle como él lo está pidiendo, ¿verdad? O sea, a él se le va a dar de comer, pero no lo que él pida, ¿verdad? A menos que se lo gane. Me decía una terapeuta, se lo merece. Sí, le digo, mi hijo se lo merece todo, pero se lo tiene que ganar. En casa se lo tiene que ganar. Así como yo me gano mi sueldo en mi trabajo, pues él se lo tiene que ganar como hijo, el respetar las reglas de casa. Entonces mi hijo se lo merece, pero se lo tiene que ganar. Fíjate Entonces, qué importante es lo que nos comentas, Alonso, porque es cierto y tenemos que cumplirlo. Hay veces en que nomás lo decimos, lo soltamos, pero ahí estamos dándole el elote el sábado. sí, Entonces claro. ellos empiezan a agarrarle de que, bueno, al cabo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es lo, Igual, perdón, ¿qué es lo que sucede, Alicia, cuando nosotros nos boicoteamos? Es porque no hemos trabajado nuestra propia historia. Siento lástima. Entonces, ay, pobrecito mi hijo, se lo voy a comprar. Pero entonces yo no estoy respetando mi decisión. Mejor papá, si usted no puede aplicarle la consecuencia, los límites, no se lo prometa o no se lo castigue, ¿sí? Si usted no va a cumplir, ¿por qué? Porque usted tiene su historia de dolor, entonces mejor no lo castigue de esa forma porque no va a cumplir. Aparte no es un castigo, es una decisión, es una consecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Es una consecuencia a sus actos. Si él no responde como adolescente de 14, de 15, de 8, de 9, de 10, entonces debe de haber una consecuencia de acuerdo a su edad, ¿sí? No le compró elote, pero eso no significa que no le compre alimento. O sea, pues le voy a comprar su alimento, pero no lo que él pide, ¿sí? Jesús en las Naciones dice qué tipo de test se debe aplicar en cuanto al caso de violencia intrafamiliar que ha afectado al adolescente. Pues es tan sencillo y tan simple. Al joven se le hace un cuestionario, unas preguntas, y ahí te das cuenta cuando se vive violencia. Cuando en casa hay consumo de drogas o de alcohol, generalmente va a haber violencia. Va a haber violencia económica porque el papá se está gastando el dinero. Va a haber violencia verbal porque el papá insulta a los hijos o a la esposa. Va a haber violencia sexual porque probablemente le va a exigir a la esposa que tengan intimidad. Va a haber violencia intrafamiliar porque los hijos van a estar viendo los gritos, los insultos. Entonces, tan fácil es preguntarle al hijo qué tipo de relación lleva con los papás, cómo arreglan sus problemas. Claro que en consulta, pues nosotros tenemos esas habilidades para detectar cuando hay esa violencia intrafamiliar. Inclusive hay familias que no se dan cuenta que hay violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la adolescente que llega con los brazos marcados con moretón en las piernas, ¿sí? ¿Por qué traes esos moretones? Es que mi novio juega a pellizcarme.
Le digo, ¿pero por qué juega así? Pues es que le gusta jugar. Entonces, generalmente, pues eso es violencia física, pero el adolescente no lo ve como una violencia física porque el joven se lo hace ver como que es un juego. Entonces, así no se juega. Pero si la chica ve violencia en su casa, los moretones en las piernas, pues no se le van a hacer a ella suficiente como para etiquetarlo como una violencia, ¿verdad? Sí, si siempre le grita a la mamá, pues para ella no va a ser tan difícil que se moleste si el novio le grita, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho la historia o la dinámica familiar en la que nos llegan los jóvenes. Por eso es importante cuando vemos al joven qué tipo de situaciones vive y qué rasgos presenta, porque es lo que hablan sus papás. ¿Sí? El joven que es canalizado por la escuela, que es violento con las chicas, es agresivo con las chicas, hay tocamientos, pues nos vamos dando cuenta cómo es en casa la dinámica familiar. Entonces, generalmente los jóvenes continúan en terapia, en tratamiento, pero los padres ya no vuelven. ¿Por qué? Porque ya traen esquemas muy arraigados. Para ellos es normal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos de hecho se puede investigar en internet, viene la escala de violencia. Ahí, Jesús, en la escala de violencias, nos damos cuenta el síntoma y qué tipo de violencia es. Por ejemplo, ya buscar ayuda profesional cuando hay marcas, cuando hay insultos, cuando hay empujones, pero una violencia, o como nosotros lo manejamos, puede ser microviolencia, que no necesariamente es violencia muy gráfica, pero que no es que sea pequeña, sino porque ya se normalizó. Cuando nosotros vemos que la paciente o el paciente normalizó la violencia, pues decimos es que está padeciendo de microviolencia, porque la está favoreciendo. Ese tono de cabello no te va bien, te ves gorda con esa ropa, es que sabes que a ti te gusta estar con todos los hombres, es que tú eres igual que tu mamá, es que a mí no me gusta cómo cocinas, cocina mejor mi mamá. Eso es microviolencia, porque creemos que es normal. No porque sea pequeña, sino porque creemos nosotros que es normal, ¿verdad? No sé, hay Entonces, muchas cosas con las cuales podríamos hablar, ¿verdad? sí, no, definitivamente tenemos que repetir un programa. Tenemos que volver a hacer un programa juntos, Alonso. Pues yo con todo gusto. Porque sí es un tema que abarca muchísimos temas, lo podemos desmenuzar y es muy importante para todas las familias, para los padres, las madres, hasta incluso los abuelos, los tíos, porque dices, todos tenemos una función. Entonces todos tenemos que aprender a hacer nuestra función. Por Así favor, es. jóvenes, acérquense a sus padres, adultos, sanen las heridas de su niñez, somos responsables de nosotros mismos, tenemos que cortar a esas generaciones, como nos dice el licenciado, sanar nuestras heridas para no transmitirlas a nuestros jóvenes. Por Buscar favor, ayuda profesional. veamos esos focos de alerta, sea nuestra responsabilidad sanar, pongamos atención a nuestros jóvenes, si están durmiendo bien, si están comiendo, pues estemos pendientes de sus amistades, pendientes en ese rol de la paternidad, cuidémoslos, demos amor, pero al mismo tiempo tengamos esos límites, que haya consecuencias por los actos buenos y malos de nuestros hijos, jóvenes. Y sobre todo hay que creerles a nuestros hijos cuando se acercan a nosotros con alguna emoción, no minimizarla. Por favor, créanles en esa primera alerta que nos puedan mandar y tomemos en cuenta esas llamadas de atención que de alguna manera nos puedan estar manifestando. No las ignoremos, por favor. Licenciado, no sé si quiera pasarnos ahí sus datos por si alguien se quiere poner en contacto con usted. Sí, ahí en los comentarios hay que anotar ahí, en los comentarios destacamos el nombre del licenciado, su teléfono para poder contactarlo, cómo se encuentra en Facebook por si le quieren mandar un mensaje privado, ¿verdad? Y puedan contactarse con el licenciado.
está la orden también igual. Si hay peticiones de oración, lo pueden escribir ahí, lo pueden, siempre estamos viendo los programas constantemente, entonces estamos pendientes de cada petición de oración, si lo quiere hacer público, si lo quiere hacer en privado. Está también la página de Viviendo en Fe, la página de Jesús en las Naciones, la página del licenciado Alonso Rojo. Y bueno, recuerda, joven o adulto, si estás pasando por una situación difícil, como dijo el licenciado, es una situación que no encontramos alguna salida, que queremos huir de esa situación, recuerda que Dios nunca va a permitir que pasemos por algo que no podamos soportar. Jamás. Él tiene el control. Tenemos que aprender. ¿Qué ibas a decir, licenciado? Así es, pues es que la solución pues es hablar y expresar lo que estamos pasando, y el hablar puede solucionar muchas cosas. El encontrar la ayuda, el dirigirnos a personas profesionales, trabajar, no sé, con tus papás, tus abuelos, con tus líderes espirituales, a la iglesia a la que tú vayas, hablar con la persona, porque en ese momento puede ser oportuno la ayuda y puede ser certera en ese momento para evitar hasta un suicidio en el adolescente, ¿verdad? Con cosas que se pueden resolver. Los jóvenes se hacen un mundo donde piensan que hay situaciones que no tienen solución. Entonces, lo principal es buscar ayuda con tu familia, con tus maestros. Si no te escucha tu maestro, pues en alguna institución, con tu pastor, en tu iglesia, o inclusive buscar ayuda por internet. Yo estoy registrado en Facebook como Alonso Rojo. Mi número telefónico es 614-177-1082. Ahí los anotamos. Y atendemos por vía Zoom. De hecho, ahorita tengo un adolescente de otro estado, de aquí de la República Mexicana, que es autista, y es muy tremendo porque la abuela dijo, pues yo no soy su mamá, yo no puedo ayudarle en nada. Entonces, pues me lo canalizo y hemos estado trabajando muy a gusto con él. Y es impresionante cómo el mismo joven dice, pues es que a mi mamá no le interesa mi bienestar. ¿Sí? Así es. Qué fuerte. Pues estamos a la orden. Qué fuerte. Y bueno, vamos a quitar de nuestro vocabulario el no pasa nada. Como dice el licenciado, no, sí pasa. Y vamos a buscar cómo ayudarte. Muchas gracias, licenciado, por decir sí a esta invitación. Gracias a todos. De tu tiempo y ayudarnos con este tema, dar una información acerca de este tema, ser de bendición y edificación. Para terminar, ¿podrías orar por las familias y por las jóvenes, adolescentes que estén pasando situaciones difíciles? Queremos hacer una oración en general ya para finalizar el programa. Claro que sí. Bueno, Padre bendito, estamos aquí, Señor, presentes con este tema tan importante y tan necesario en nuestros jóvenes, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa y pon la mano en cada padre y en cada madre la sabiduría para poder defender y luchar por cada uno de sus hijos que están pasando por esta situación de ignorancia, y de darles estrategias a esos padres y a esos adolescentes para que puedan seguir adelante fuera de las drogas y manejando sus emociones, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias, pastora, por su intervención. Gracias, Alicia, Señor. Te pedimos por cada uno de los que dan la oportunidad de este programa y todos los que trabajaron para que se haya realizado, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice a cada una de las personas que están dentro y fuera de lo que es este programa, Señor. Bendícelos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Recuerden las peticiones de oraciones, testimonios, nos gusta leerles. Sí, no dejen de escribirnos ahí, aunque se termine el programa. A veces los que lo ven despuésito, en repetición, igual ahí pongan sus peticiones, sus comentarios. Nosotros estamos continuamente viendo los comentarios y contestando todo lo que iban poniendo.
Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes a esta misma hora, 7 p.m. hora México, 10 p.m. hora Brasil. Y gracias al licenciado Alonso Rojo, gracias a todos ustedes, gracias a las diferentes directoras de los programas de Jesús en las Naciones. Gracias, Señor, por este programa. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido